Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, alumnos de la clase formativa Poder? Me da mucho gusto saludarlos y poder compartir con ustedes esta lección. Gracias a Dios por estos materiales que están disponibles para ustedes y que en este tiempo de contingencia, bueno, pues continuamos edificándonos y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien, que Dios les bendiga. Y el día de hoy tengo el gozo de poder compartir con ustedes, la bendición de compartir con ustedes la lección 22 del curso que, bueno, corresponde en estos días. El título de la clase que veremos en esta ocasión es La lucha en el proceso de madurez y victoria. Ese es lo que estamos viendo y corresponde el día de hoy a la lucha contra el mundo. Parte A, la primera parte. Les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia, la vamos a estar ocupando, es nuestra base de nuestra enseñanza, que tengan su material, sus hojas, que también puedan tener algo en lo cual hagan anotaciones o alguna duda que tengan, que todo eso lo tengan ahí a la mano. Si no lo tienen, pueden pausar el video e ir por estos elementos que requieren, por favor. Vamos a dar unos instantes. Si ya tienen todo esto listo, bueno, pues vamos a comenzar la clase el día de hoy. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija por medio del estudio de su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias por estas lecciones que están disponibles para los alumnos. Te pedimos que en esta ocasión también tú nos hables, que nos ayudes a estar atentos, que tú, Señor, nos dirijas y nos hables por medio de tu palabra. Que podamos tener un corazón dispuesto, que reciba, Señor, la instrucción, que podamos hacer ajustes en nuestra vida. Y te pido de manera especial que bendigas a cada uno de los alumnos y a sus familias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahí en nuestro estudio, por favor. Dice así, la lección 22, la lucha contra el mundo, parte A. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos antes de morir, incluyó una petición y una afirmación muy importante. Les pido que vayamos en nuestra Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, voy a dar unos instantes para que nos ubiquemos ahí. Y vamos a leer algunos versículos de esta oración que hizo el Señor Jesucristo horas antes de ser crucificado, de ser entregado, de su arresto y todo lo que después llevó. Antes de eso, él hizo esta oración por sus discípulos. Y miren, los versículos 14 al 16 dicen así: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fue lo que el Señor Jesucristo afirmó. Y dice aquí en nuestro estudio: desde que hemos creído en Jesucristo, ya no somos del mundo. No pertenecemos más a este mundo. Esta diferencia espiritual es una realidad y es algo que debe caracterizar nuestra manera de pensar y de vivir como seguidores de Jesucristo. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos que seguir sus enseñanzas, tarde o temprano, iba a meterlos en conflicto con el mundo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque en el mundo existen otras formas de pensar, otras formas de vivir, que son contrarias a lo que Jesucristo vino a enseñar. Por eso es que se genera ese conflicto. Y vamos a buscar estas porciones. Juan 7. Vamos ahí a nuestra Biblia, a Juan 7, por favor. Y vamos a leer el versículo 7. Les pido que me acompañen también ustedes ahí en casa, leyendo en voz alta este versículo. Juan 7, 7. Dice así: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras
son malas. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. El mundo, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Es lo que le dijo Jesús a sus hermanos, quienes en ese momento mostraban incredulidad. Y el Señor Jesucristo dijo que el mundo a él lo aborrecía. ¿Pero por qué es esto? Porque Jesucristo testifica en contra del mundo, de este sistema, afirmando que sus obras son malas. Y miren, también vamos a este otro versículo, este otro pasaje, Juan 15, versículos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Acompáñenme por favor también leyendo estos dos versículos. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Son palabras del Señor Jesucristo, donde su enseñanza, la enseñanza que nos dejó Jesucristo, pues es distinta, es diferente, contrasta con lo que el mundo enseña, con la creencia del mundo. Por eso es que ahora con Cristo en nuestra vida, nosotros debemos siempre ir a su palabra. Debemos depender de Él, debemos crecer en Él, no en otras enseñanzas que el mundo promueve, no en creencias que otros afirmen, sino en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero respondamos, esto es muy importante. ¿Qué es el mundo en este sentido? Bueno, recordemos que la palabra de Dios, en varios pasajes, varias palabras o términos, hay que entenderlas por su contexto. En el caso del mundo, en ocasiones el mundo se refiere al planeta o al conjunto de personas. Pero en este sentido hay que ver cómo es que, a qué se refería el Señor Jesucristo cuando se refería en estos pasajes al decir mundo. Y dice nuestro estudio, cuando Jesucristo y los apóstoles se refieren de esta manera al mundo, no están hablando precisamente del planeta Tierra, ni de las personas que habitan en él. Hay que verlo por el contexto del pasaje y también por las palabras griegas con las cuales se tradujo mundo. Dice, la palabra mundo se usa también en la Biblia para referirse a un sistema arreglado, un sistema hermoseado y dirigido por el diablo y alimentado por las pasiones humanas, que opera independiente de Dios y de sus preceptos, y bajo cuya influencia viven las personas sin Cristo. Ese es el mundo. Es un sistema que Satanás usa, que Satanás dirige, que lo arregla, que lo hermosea y que va en contra de lo que el Señor ha establecido, de los preceptos, opera de manera independiente de Dios. Ese es el mundo. Y dice también el siguiente párrafo, el mundo es también una corriente de pensamientos, ideas y costumbres que alejan al hombre del Dios verdadero, niegan las evidencias de su existencia, ofrecen explicaciones alternas acerca de las realidades de la vida e imponen sustitutos de Dios, promoviendo con esto el pecado y fomentando que el hombre viva siguiendo sus propias opiniones y sus malos deseos. Pero veamos de dónde surgen estas definiciones bíblicas de lo que es el sistema mundano. Y hay una exploración bíblica ahí en sus hojas que vamos a tomar unos minutos para responder. Dice, con la dirección de tu maestro, bueno, en esta ocasión va a ser de manera personal y después vamos a poder aportar el maestro. Y si tienen alguna duda, algo, anótenlo en una libreta. Dice, lee con cuidado los pasajes y escribe las características de este sistema mundano. Nota que no se refiere ni al planeta ni a las personas que lo habitan. Estamos buscando las características de este sistema mundano. Viene ahí un primer ejemplo que ya está resuelto, ya está aquí las características, pero vamos a esta porción para ver cómo vamos a ir desarrollando los otros textos. Efesios 2, versículos 2 y 3. Vayan ahí, por favor, en casa, busquen en su Biblia estos versículos. Efesios 2, 2 y 3.
Vamos a leer desde el versículo 1 para tomar contexto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué características nos muestra este pasaje que tiene el sistema mundano? Bueno, pues vemos que es una corriente que además es controlado este sistema por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Se refiere a Satanás. Él está operando en este sistema. Y también dice que opera en los hijos de desobediencia y les insta a hacer este tipo de cosas, a andar en los deseos de su carne, en la voluntad de su carne, de sus pensamientos. Viene ahí ya descrito. Bueno, ahora vamos a responder. Tomemos unos minutos para responder las siguientes porciones que están ahí. Puedes pausar este video, te voy a pedir que puedas pausarlo y cuando termines, reanudemos el video, la clase de hoy. Voy a dar unos minutos para esto. Bueno, esperamos que hayamos podido responder estos ejercicios y vamos a ver lo que pudimos anotar, lo que nos muestran estas citas. Estamos buscando, recordemos, las características de este sistema mundano. Vamos ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 20 al capítulo 3, versículo 2. ¿Qué características vemos en esta porción? Bueno, pues este sistema se rige además o desarrolla preceptos humanos que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchos de ellos, pues tienen cierta reputación de sabiduría, nos pueden llegar a ayudar, pero en realidad eso no va a solucionar el problema de los apetitos de la carne. Al contrario, incluso a veces hasta los promueve más. Y además este sistema es contrario a las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? De acuerdo a esta porción, está Cristo sentado. Y nosotros como cristianos debemos buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que van a trascender, que el Señor quiere que busquemos. Pero este sistema, el mundo, es contrario a buscar esas cosas espirituales. Esas son algunas características. Pero, ¿qué más? En esta otra porción de Romanos 1, 18 al 32, nos muestra también otras características. Romanos 1, del 18 al 32, nos habla de este sistema como un sistema que no toma en cuenta al Creador. Qué triste es esto. No lo toma en cuenta, sino se basa en el razonamiento propio, el razonamiento del hombre. Además, han dejado de lado el modelo que Dios ha establecido. Entre ellos el modelo que Dios dejó para el matrimonio, donde se promueve en este sistema, por ejemplo, el uso antinatural entre hombre y hombre. Han dejado el uso natural de la mujer, prácticas que a Dios le desagradan, prácticas perversas, donde además se complacen de aquellos que los practican. Qué triste es esto, pero es parte de este sistema que está alejado del modelo de Dios y han olvidado la voluntad del Creador. Es algo muy triste, pero así se rige este mundo. También en 1 de Juan 2, del 15 al 17, que ya está ahí, ya se contestó ahí, vemos que lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Son tres aspectos que este sistema promueve. Pero también, 1 de Juan 5:19
nos dice que este sistema, este mundo, está regido por el maligno. ¿Quién es el maligno? Es Satanás. Él está detrás de esto, él opera este sistema y él dirige todo esto, estas estrategias donde el mundo está hermoseado para que otros vayan a él y se alejen de Dios. Después, en Mateo 16, 23, nos dice que, bueno, en este sistema no se pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, cuando el Señor Jesucristo reprende ahí a Pedro, porque quien se dejó fue llevado a decirle estas palabras al Señor, y Satanás estaba detrás, y le dijo Cristo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lucas 4, 5 y 6. Vemos también en la tentación que le hace Satanás al Señor Jesucristo, estas tentaciones perversas, donde Jesucristo se mantuvo firme. Él nunca se dio al mal, él siempre fue santo. Y vemos cómo Satanás afirma que este sistema, le ha sido entregado a él legalmente. Él es el príncipe de este mundo, Satanás. Y eso lo afirma la palabra de Dios. Él está detrás, Satanás está detrás de todo esto. Y Juan 12:31 y 14:30 nos dice que tiene alguien que lo gobierna, lo que estamos mencionando. El príncipe de este mundo, el diablo, es quien opera en este sistema. Pero bueno, avancemos también en nuestro estudio. Si tienen algo que puedan aportar, comentar, anótenlo ahí en su libreta, en algún cuaderno, y después, bueno, con mucho gusto pueden compartirlo a alguno de los pastores o alguna duda. Estamos para orientarles en lo que podamos, hermanos. Y dice la pregunta que viene ahí debajo de este ejercicio: ¿qué es lo que hay en el mundo que lo hace tan atractivo? ¿Cómo debemos prevenirnos de la influencia mundana? Porque en ocasiones, como cristianos, y hay algunos que tienen esta idea, donde, bueno, efectivamente el mundo, este sistema, es algo perverso, pero algunos tienen la idea de que como es perverso, pues no es atractivo. Pero en realidad, recordemos que Satanás hermosea este sistema, lo hace atractivo para jalar a otros y para querer jalar y destruir cristianos. Por eso es que es algo atractivo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo que lo hace tan atractivo? Bueno, tenemos que reconocer, dice ahí en nuestra hoja, que el sistema mundano que nos rodea tiene muchas cosas atractivas. De hecho, ha sido diseñado para atraer al hombre de diversas maneras. Aunque existen muchas ideas y costumbres que son clara y abiertamente pecaminosas, en el mundo hay más formas de pensar y de actuar que parecen no ser tan malas, incluso hasta benéficas, pero que nos alejan de Dios poco a poco y que inducen paulatinamente a otras formas de pensar y de actuar que son contrarias a Dios y a sus mandamientos. Recordemos, dice, existen muchas ideas y costumbres que son clara y abiertamente pecaminosas, pero también hay otras que no parecen tan malas y que hasta parecen benéficas y que así nos las disfrazan. Pero eso nos va a alejar de Dios poco a poco. Dice ahí que vayamos a Primera de Juan, vamos a estudiar esta porción. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Primera de Juan 2, del 7 al 17. Este es un pasaje bíblico fundamental, donde se nos da un mandamiento nuevo que todos necesitamos obedecer para nuestro bien. Les pido que me acompañen, por favor, leyendo estos versículos. Primera de Juan 2, del 7 al 17. ¿Estamos ahí? Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un pasaje bíblico fundamental donde se nos da un mandamiento nuevo que todos necesitamos obedecer para nuestro bien. Y vamos a ver estos aspectos que nos muestra este pasaje. Dice ahí el número 1, lo que el mundo nos ofrece. Anota todo lo que hay en el mundo y que no debemos amar según esta porción. De acuerdo a esta porción en el versículo 16, son 3 cosas. Toma unos instantes para anotarlo, si gustas pausar el video y toma nota de esto, por favor. Voy a dar unos instantes. Bueno, ya que lo anotamos, vamos a estar estudiando estos 3 aspectos. Dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son estas 3 cosas que el mundo ofrece, lo que hay en el mundo, y por lo tanto no debemos amar. En unas cuantas palabras, dice nuestro estudio, la Biblia nos resume todo lo que podemos encontrar en este sistema mundano. Describamos un poco más cada una de estas cosas. La letra A o la primera viñeta, los deseos de la carne. ¿A qué se refiere esto con los deseos de la carne? Bueno, pues dice nuestro estudio que en el mundo hay pasiones o codicias de la carne. O sea, que promueve la pasión por lo sensorial, por lo excitante, por el placer, por todo aquello que nuestro cuerpo disfruta, lo que agrada a nuestros sentidos. Desde aquellos placeres naturales y correctos, como por ejemplo el comer o el beber. No es malo comer, es una necesidad básica. Necesitamos alimentarnos, necesitamos beber agua, hidratarnos, necesitamos descansar, necesitamos ejercitarnos también. Son cosas buenas, son cosas correctas, pero ahí puede haber cosas que el mundo ofrece y que aunque son correctas nos van a desviar. Pero dice también hasta placeres claramente pecaminosos, placeres donde se va a querer satisfacer los sentidos o lo sensual o aquellas cosas que claramente desagradan a Dios. Dice después el siguiente párrafo. Acompáñenme, por favor, vamos a leer este párrafo todos juntos. Dice, esto no significa que todo placer sea malo o perverso en sí mismo. El problema es que el mundo nos invita a buscar con intensidad dichos placeres, aunque no sean malos, para que pongamos nuestros afectos en ellos y nos desvíen de la fidelidad sincera a Dios. Hasta ahí. O sea, lo que estamos viendo no quiere decir que todo placer sea malo en sí mismo o perverso en sí mismo, ni que queramos satanizar todo, o eso sería caer en eso sería ser legalistas, prohibir, no, esto está mal.
no significa que todo placer sea malo en sí mismo. El problema es cuando el mundo nos invita a buscar intensamente esos placeres, aunque no sean malos. Y eso nos va a desviar porque vamos a poner nuestro afecto, nuestro cariño, mi amor, mi interés, mi tiempo en esas cosas. Y eso, el problema es que nos va a desviar de buscar a Dios, de la fidelidad sincera a Dios. Ese es el peligro. Y dice después en la siguiente página, estos deseos de la carne son el primer paso para comenzar a desviarnos hacia tendencias como el culto al cuerpo, como la búsqueda de la propia satisfacción o complacencia a cualquier precio, como la sensualidad, la seducción, los excesos, los pensamientos obscenos, los vicios, y dice ahí entre comillas sociales, el baile sensual y la música que lo acompaña, entre otras muchas cosas, en los cuales estos deseos son un primer paso para desviarnos hacia este tipo de prácticas. Cosas donde, repito, no es que sean malas en sí mismo, hay que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo si tenemos a Cristo en nuestra vida, y hay que cuidarlo, y hay que atenderlo, y hay que descansar y alimentarnos bien y ejercitarnos. Pero el problema es cuando ponemos nuestro afecto en eso y ponemos eso en primer lugar y nos desviamos, y entonces eso se convierte en un culto al cuerpo y el querer vernos como otras personas famosas, presumir nuestro cuerpo, y que las damas, las señoritas empiecen a mostrar su cuerpo, o que los varones también empiecen a querer que otros o las mujeres noten su cuerpo. Eso entonces, vemos cómo empieza todo eso. Es algo sutil y decimos, no es malo, pero eso empieza a desviarnos. También los excesos en los cuales decimos, voy a alimentarme bien, voy a cuidarme, y de pronto eso, si vamos así y nos excedemos con eso, estoy poniendo ejemplos, podríamos llegar incluso a descompensarnos, podríamos llegar a caer en un problema médico, todo por el exceso. También vicios sociales. No es malo convivir con otras personas, con algún hermano, ir a una comida, pero si nos enfocamos siempre en eso, y que me vean, y ahora qué me voy a poner, qué les voy a decir, y empiezo a buscar otros grupos y nos desviamos de lo más importante, esos son peligros que surgen. Y eso dice después que eso va a conducir a pecados más graves, pecados como pensamientos lascivos, como alcoholismo, como la drogadicción, la lujuria, pensamientos constantes en nuestra mente, la fornicación o el adulterio, por mencionar algunos. Pero notamos cómo empieza todo eso, por los deseos de la carne, aquello que nos gusta, aquello que nos genera cierto placer, cierta comodidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, nosotros como cristianos. Pero ¿qué más? ¿Qué otro elemento vemos en este pasaje? Estamos ahí en 1 de Juan 2:16. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya vimos el primero de ellos, los deseos de la carne. ¿Cuál es el segundo? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Estamos allí en nuestro estudio. Dice, notemos que no dice lo que ven los ojos. No dice así. Es muy diferente. Los deseos, sino dice los deseos de los ojos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues en el mundo se promueve la pasión o la codicia por lo que se ve, por lo que se mira, de manera que se desee aquello que vemos. Por eso dijo Cristo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Qué estamos procurando? ¿Qué estamos viendo? ¿Lo que tienen otros? ¿Lo que yo no tengo? ¿O que yo tengo algo, pero
otra persona lo tiene mejor, un modelo más reciente, algo más costoso, de pronto ponemos la mirada en eso. Y nos olvidamos de que ni siquiera es indispensable. Pero ese es el engaño del mundo. Los deseos de los ojos, poner la vista en esas cosas que vemos y que anhelamos, es un riesgo eso. Dice después, debido a este deseo por las cosas que vemos, las personas buscan tener la apariencia que otros tienen. Buscan poseer aquello que a sus ojos les parece valioso o deseable. O buscan satisfacer su insaciable curiosidad por ver cosas diferentes, cosas novedosas, cosas grandiosas o misteriosas. Abarca muchas cosas esto, desde lo material, cosas que ni siquiera son indispensables para nuestra vida, pero que otros tienen, que de pronto lo vemos como algo valioso y caemos en el error o en ideas equivocadas que muchos promueven, que yo he escuchado también de algunas personas, de una persona que en este momento recuerdo, y él decía, como te ven, te tratan. Así que tienes que procurar una buena imagen siempre para que te traten bien. Si no, no vas a valer delante de otras personas. ¿Qué ideas tan equivocadas se promueven en el mundo? Pero esa es una de ellas. Otra también dice ahí cosas novedosas, grandiosas o misteriosas. De pronto queremos buscar qué filosofías se están divulgando, qué material impreso hay, qué cosas podemos leer, podemos ver, pensando de pronto, teniendo la idea equivocada de querer cultivarnos más, ser más cultos, conocer más, y eso nos está desviando. No tendríamos que ir por eso. Y de pronto nos olvidamos, hablando de ese ejemplo, de la enseñanza bíblica, lo que Dios nos ha dejado. Son cosas en las cuales si ponemos la mirada, si ponemos nuestro corazón ahí, nos van a desviar. Y dice el siguiente párrafo, nuevamente tenemos que aclarar que esto no significa que todo lo que veamos sea malo en sí mismo. Hay que aclarar eso. No se trata tampoco de satanizar todo y de decir que todo está mal y que todo en el internet está mal. Y eso sería también, lo repito, ser legalistas. No hay que caer en eso. Pero sí, el mundo promueve el deseo intenso, dice, por lo que vemos. De manera que pongamos nuestro corazón en eso y nos apartemos poco a poco de buscar las cosas de arriba, o sea, las cosas de Dios. Este deseo, avancemos, este deseo de los ojos es el primer paso para caer en actitudes o tendencias como el amor a los espectáculos, el culto a los artistas, a deportistas o personas consideradas importantes, personas que siempre salen en las noticias, en espectáculos, siempre hay notas de ellos y muchos van solamente a ver qué puso en su Twitter, qué puso en sus redes sociales y queremos ser como ellos y los admiramos. Todo eso, ¿de dónde surge? Son los deseos de los ojos. O dice la compra de bienes innecesarios o no indispensables, cosas que no necesitamos en nuestra vida diaria. No necesitamos de esas cosas para buscar a Dios, para ayudar a otros, para atender a mi familia. Pero como se promueve en el internet, se promueve este producto en la televisión y es algo costoso, pero es algo que solamente ciertas personas de élite o personas de alguna clase social tienen, pues yo lo voy a procurar, piensan algunos, cuando no es necesario. Esa es la compra de bienes innecesarios, es parte de eso también. El consumismo de bienes y servicios, el interés desmedido en los videos, en las películas, las series de televisión o publicaciones impresas o audiovisuales. Y repito, quiero aclarar esto, no quiere decir que dedicar un tiempo, algún día con nuestra familia, ver una película familiar, sea malo. Y que de pronto estemos cayendo en eso. No nos referimos a eso, sino dice ahí en poner nuestro corazón en eso, en el interés desmedido en esas cosas. Dice también, o en la adicción a las redes sociales, o en nuestro WhatsApp, en nuestro estado de WhatsApp,
Tantas cosas ahí que se pueden derivar de todo esto. Pero solo esto es por mencionar algunas. Dice, mismas que luego conducen a pecados más graves. Por ejemplo, la pereza. La pereza o la mentira o la difamación, donde empezamos a publicar cosas que ni siquiera son ciertas, que ni siquiera nos constan, no tenemos pruebas. Pero empezamos a difundir esas cosas, o difamar, o imitar malas conductas de otros, o la idolatría en todas sus formas, desde el amor al dinero, el amor a los bienes materiales, el amor a esas cosas que pienso yo que me van a hacer especial delante de otras personas. O también la codicia, el codiciar lo que yo no tengo y que mi vecino sí tiene, o mi amigo sí tiene. O la avaricia, que es el amor al dinero y querer más y querer cosas materiales y ropa de marca y unos buenos zapatos. Todo eso va a derivar en avaricia. La rivalidad y la envidia, o pecados muy comunes en nuestra sociedad. Todo esto son pecados que lamentablemente están y que van en aumento, porque ¿qué promueve el mundo? Pues los deseos de los ojos. ¿En qué está poniendo la gente su corazón? ¿Qué desea la gente? Y eso refleja muchas cosas que hay de fondo. No nos basta lo que tenemos, no tenemos contentamiento, no somos agradecidos con Dios, hablando de un cristiano. Por eso es que busco cosas que sí nos den satisfacción. Es un error que Satanás está sembrando en la vida de muchos. Y bueno, avancemos. Número 3. Ya vimos ahí los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y número 3 dice que es la vanagloria de la vida. De acuerdo al versículo de 1 de Juan 2:16. ¿A qué se refiere con la vanagloria de la vida? Bueno, esto de la vanagloria de la vida es la soberbia o la arrogancia que se promueve en nuestro mundo. El sistema mundano promueve la vanagloria o la presunción. Busca inflar el orgullo humano de diversas maneras para que el hombre se sienta superior por lo que ha logrado, por lo que posee, por lo que sabe o por cualquier otra razón. O por el físico, por la belleza, piensan algunos. Promueve también las comparaciones con los demás. Y además, incita a las personas a sentirse por encima de otros, aunque sea un poco. Aunque sea decir, bueno, pues no es que yo sea, piensan algunos, no es que yo sea superior a otros, pero bueno, pues ya he avanzado más en mi vida. Piensan algunos. Qué triste es este tipo de pensamientos. Pero esa es la soberbia, es arrogancia que se promueve en este mundo. El sistema mundano promueve todo esto, la presunción, como decíamos, por lo que tienes, como te ven, te tratan. Así que tienes que reflejar una buena imagen, si no, no vas a ser superior a otros. Son ideas equivocadas. Y dice, continuemos, acompáñenme por favor, vamos a leer juntos el siguiente párrafo. Dice, esta vanagloria de la vida conduce al hombre a la búsqueda de posición, poder, fama, riquezas, reconocimiento, belleza, conocimiento y todas aquellas cosas que le hagan sentir más importante, debido a lo cual estos asuntos se convierten en una prioridad en la vida de muchas personas, quienes creen que deben invertir su tiempo, energías y recursos en consentirlos, descuidando paulatinamente lo que es verdaderamente importante y trascendente en la vida, en especial su necesidad de Dios. Esa es la vanagloria, hasta ahí vamos a leer, esa es la vanagloria de la vida que conduce al hombre, dice, a la búsqueda de la posición social, posición económica, donde quiero yo que me vean, del poder, de la fama, de las riquezas o de reconocimientos, títulos. Y no es que esté mal eso, pero si buscamos eso, si procuramos eso, pues entonces eso habla de soberbia.
Habla de que nos sentimos superiores, o buscar la belleza, y cirugías estéticas, y tratamientos para sentirse, hablando de una dama, sentirse, procurar la belleza, promover la belleza y hacer caso a campañas publicitarias, a comerciales donde nos dicen, tienes que reflejar eso. Cuando olvidamos lo más importante, que es nuestro corazón, o el conocimiento, que no es malo el conocimiento, pero dice la Biblia que el conocimiento envanece. Y el procurar eso, imagínense, pues nos estamos desviando de Dios. Nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante y trascendente en la vida, que es nuestra necesidad de Dios. Ahora, esta vanagloria de la vida es el primer paso hacia actitudes o tendencias como el elitismo o la discriminación, el ver inferior a otros, o el rechazo o menosprecio a los demás por considerarlos inferiores, también la adicción al trabajo, la autoestima basada en logros, en lo que tenemos, o la superficialidad en las relaciones, la búsqueda de un estatus o el aparentar cierto nivel social, las deudas por gastar un dinero que no se tiene y el endeudarnos con tarjetas de crédito, la indiferencia hacia los pobres, el descuido de las relaciones familiares, entre otras cosas, mismas que conducen después a pecados más graves como la falta de compasión, la codicia, los celos, la hipocresía, la soberbia, la arrogancia, miren cuántas cosas, el fraude, el engaño, solamente por mencionar algunos, pero es por querer, y muchas veces es así, aparentar algo, que me vean como quiero que me vean, como quiero que me escuchen, como quiero expresarme, cómo voy a vestir. Ese es el engaño de la vanagloria de la vida. Recordemos que, como dice en Efesios 2, veíamos al inicio, este mundo es una corriente, la corriente de este mundo. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y bueno, dice nuestro estudio que la corriente mundana que impulsa estas tres cosas es muy fuerte. La hemos sentido desde que nacimos y podemos decir que se encuentra casi en todos lados. Las sociedades o las diferentes culturas en las que el hombre nace promueven este tipo de cosas, desde las más inofensivas hasta las más pecaminosas, y han moldeado y quieren moldear más nuestra forma de pensar, de hablar y también nuestra forma de actuar de diferentes maneras. Y esto poniendo como ejemplo campañas publicitarias, comerciales. En ocasiones vemos, abrimos algún video en YouTube, por ejemplo, o en alguna aplicación y nos aparecen siempre comerciales y muchos de ellos promueven precisamente esto. No digo que todos, pero promueven esto, lo que tienes, lo que puedes lograr, la belleza. Y estamos ya muchas veces acostumbrados a eso. Dice después, la influencia del mundo es tan sutil y estamos tan acostumbrados a ella que abrir los ojos a esta realidad es algo que solo Jesucristo y su palabra pueden ayudarnos a hacer. Pero no será fácil reconocer que hemos sido influenciados por el mundo o que tenemos prácticas mundanas en la vida, en especial si no estamos entregándonos al Señor y si dichas prácticas le gustan a nuestra naturaleza pecaminosa y nos sentimos bien con ellas. Medita. Vamos a tomar unos minutos para esto. Medita. Dice, menciona ejemplos prácticos actuales de cada una de estas cosas que el mundo ofrece y busca. Hazlo de manera personal. Si lo está viendo alguna familia o algún matrimonio de la clase poder, pueden responderlo ahí en casa juntos. Si no, de manera personal. Toma algunos minutos para
completar esto, para anotar ejemplos prácticos actuales de cada una de estas cosas que el mundo ofrece y busca en cuanto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a tomar unos minutos. Si gustas, puedes pausar el video y una vez que lo hayas respondido, ponerle play para continuar con nuestra clase. Bueno, vamos a ver qué ejemplos podemos tomar de esto. Yo sé que hay muchos y que de manera personal en clase es muy bonito porque cada quien responde, por mesas podemos participar. Bueno, en esta ocasión no puede ser así, pero si hay algo que puedan aportar o alguna duda, anoten eso y podemos ir complementando con lo que estemos mencionando. Los deseos de la carne. ¿Qué ejemplos prácticos vemos de esto? Bueno, pues un ejemplo práctico es la glotonería, que se promueve muchas veces y que en ocasiones vemos en algún lugar, en algún restaurante, en algún establecimiento, un buen precio de eso. Ay, ni siquiera tenemos hambre y estamos gastados y ya comimos, pero con tal de aprovechar eso, vamos allá. ¿Cómo vamos a dejar pasar esa oportunidad? Y ni siquiera es necesario en ese momento y a veces hasta físicamente nos puede hacer daño, nos podemos llegar a indigestar por eso. También, por ejemplo, excesos en lo que vemos en internet, en plataformas digitales, series, en el internet, que repito, no es que todo esté mal, pero sí en ocasiones se promueve. Y en este tiempo de contingencia, en esta cuarentena, promueven muchas veces, tómate un tiempo y está bien, en familia, pero solamente, dicen muchos, para eso, dedica tiempo para ver tus series favoritas, tus películas favoritas, y se nos va el día viendo eso, cuando podríamos aprovecharlo en cosas espirituales, cosas que van a trascender, en hacer como cristianos nuestras labores básicas. Otro también, el ejercicio extremo. Es decir, el dedicar tanto tiempo a ejercitarme, a cuidar mi figura, a ponerme, dicen muchos, en forma, y dedico tanto tiempo a eso que procuro eso, o incluso también el tomar suplementos siempre para cuidar eso y el ejercitarme, y se convierte eso en un ídolo, donde le dedicamos tiempo a eso siempre y es prioritario. Otra también, por ejemplo, las compras compulsivas. Muchas de ellas no se requieren, pero con tal de aprovechar esas ofertas o usar nuestra tarjeta de crédito, vamos a eso y compramos y ni lo necesitamos, y luego hasta eso deriva en como algunos programas documentales de acumuladores, que así empezaron muchos, solamente por querer satisfacer eso. O también está el descanso excesivo, que se convierte en pereza. Es importante descansar, pero equilibradamente. Pero si dedicamos tiempo solamente a descansar todo el día, no hacer nada, eso sería pereza. Eso es un pecado, eso es un error. Pero son algunos ejemplos de los deseos de la carne. Ahora, en cuanto a los deseos de los ojos, nos damos cuenta de que muchas también están relacionadas, porque es parte de lo que este sistema, el mundo, quiere que uno desarrolle. Pero los deseos de los ojos, yo puse aquí también algunos comerciales o campañas publicitarias, campañas de publicidad, donde precisamente se promueve eso, la belleza, qué vas a tener, que ya tienes este celular, ya tienes esta tablet, ya tienes esta marca de ropa. No, lo que tienes ya quedó obsoleto, ve por otro, y estamos poniendo nuestra mirada en esas cosas. O en ofertas, muchas de ellas ni siquiera lo platicamos en familia, sino somos impulsivos en eso y vemos ofertas del Buen Fin, del Hot Sale, y vamos tras eso, y cuando muchas veces ni siquiera son ofertas, son cosas disfrazadas, pero nos dejamos llevar por eso. Y otras más, muchas cosas más. También, ahora en cuanto a la vanagloria de la vida,
que mencionábamos, cómo es que eso se refiere a la soberbia, al querer aparentar algo, sentirnos superiores. Por ejemplo, puse algunos ejemplos de esto que tal vez tú también anotaste. El ver la vida de artistas, el ver la vida de deportistas, de famosos, que muchos de ellos pues es lo que buscan. No digo que todos, pero abrimos las noticias, por ejemplo, o al cerrar nuestro correo electrónico y nos aparece ahí la página de noticias y vemos siempre notas de este tipo de figuras, de personalidades. ¿Qué auto compró? ¿Qué marca de ropa está promocionando? ¿Cómo está vistiendo ahora esta persona famosa? Y el deseo de ser como ellos, procurar ser como ellos, que sean nuestros modelos. Ese es algo en lo cual muchos se desvían. O también comprar cosas que no necesitamos, pero que son lujosas, marcas de zapatos, incluso botellas de agua, marca de agua, de botellas porque son europeas. Y no digo que esté mal, si alguien lo quiere comprar, adelante, pero a veces solamente para tomar agua, que es algo que el Señor nos ha dado, es parte de nuestra provisión que Él nos da, pero no, queremos de esta agua italiana, europea, porque la botella es bonita, porque los famosos la toman, porque es más cara, cuando no necesitaríamos eso. Pero buscamos esas cosas pues porque nos hacen sentir de pronto más seguros, o para que me vean, o para aparentar algo, simular cosas. O también, como lo decíamos poniendo como ejemplo anteriormente, suplementos alimenticios, el cuidar nuestra figura, nuestro físico, el procurar marcas de ropa, tantas cosas, miren, que podríamos platicar más de esto y que son ejemplos solamente de cómo es que estas cosas que el mundo ofrece y busca, las llegamos a procurar también nosotros. Son ejemplos para meditar en esto. Pero dice, avanzando en nuestro estudio, después de descubrir lo que el mundo ofrece, debemos preguntarnos, ¿con cuáles de estas cosas he dejado que el mundo influya en mi vida? ¿Cómo me han moldeado estos ofrecimientos mundanos o cómo quieren influirme? Es muy importante que si Dios nos está mostrando lo que el sistema mundano ofrece y lo que quiere promover en nosotros, hagamos caso y comencemos a estar alertas ante estas realidades para que no pongamos nuestro afecto, nuestro corazón en esas cosas y después nos desvíen de la búsqueda sincera de Dios. Pero continuemos estudiando 1 de Juan 2, del 15 al 17. Si estamos ahí, vamos a leer nuevamente estos versículos. 1 de Juan 2, 15 al 17. Les pido, hermanos, alumnos de la clase Poder, que me acompañen, por favor. Vamos a leer estos versículos otra vez para recordar lo que el Señor nos advierte aquí. Estamos ahí, 15 al 17. Acompáñenme. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente vamos a leer estos versículos, por favor. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en esta porción que estamos estudiando, también encontramos una prohibición, dice nuestro estudio, una advertencia y una promesa que nos permiten prevenirnos de esta influencia mundana. Vamos a ver ahora la prohibición.
la prohibición que encontramos aquí. Acompáñenme leyendo, ahí el punto número 2 dice la prohibición. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hasta ahí. Bueno, esa es una prohibición muy clara de parte del Señor. Y dice en nuestra hoja, el hecho de que Dios nos haya dado este mandamiento implica que es posible que lleguemos a poner nuestros afectos en el mundo, de tal manera que lo amemos. Pero aquí no se refiere a un amor superficial. El amor al mundo puede llegar a ser tan profundo al grado de llevarnos a realizar verdaderos sacrificios o acciones de entrega por alcanzar aquello que el mundo es y ofrece, como muchas personas lo han hecho. Hacer esto, dice la porción bíblica, sería demostrar que el amor de Dios no está en nosotros, porque sería contrario, sería incongruente decir que amamos a Dios cuando nuestro corazón está en el mundo. Tenemos este sistema, estos deseos como prioritarios en nuestra vida. Continuemos. Dice, quiere decir entonces que el amor al mundo viene a desplazar o sustituir completamente el amor a Dios en nosotros. Por eso Jesucristo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos ahí, Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 19 al 24. Voy a dar algunos instantes para ubicar esta porción. Mateo 6, 19 al 24. Si estamos ahí, por favor, les pido que me acompañen. Vamos a leer desde casa estos versículos. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y el 24 dice, acompáñenme, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor advierte esto, nos advierte varias cosas en esta porción. Primeramente, no debemos procurar tener o hacer tesoros aquí en la tierra, poner nuestra confianza en esas cosas y querer tenerlas para sentir seguridad, porque eso tarde o temprano se van a acabar. Dice 1 Timoteo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar tampoco. Y si ponemos nuestra confianza en estas cosas, tarde o temprano se van a acabar. Sea por la polilla o el orín, es decir, el óxido, van a acabar esas cosas. O van a llegar, lamentablemente, algún ladrón a robar eso, en lo cual pusimos nuestra confianza. Es una advertencia de eso. Mejor hacer tesoros en los cielos. Cosas espirituales, cosas que van a trascender. Pero cierra el Señor en el versículo 24, dando otra advertencia muy importante. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y servir al mismo tiempo a las cosas materiales que Dios nos ha dado en su gracia y poner nuestra confianza en esos bienes, en las riquezas, amar más las riquezas. Porque ¿qué va a pasar si servimos, si procuramos servir a los dos? Vamos a amar más a uno que a otro y vamos a aborrecer más a uno que a otro. Y lamentablemente el común denominador de esto es que siempre el ser humano tiende a amar más sus riquezas temporales que a Dios. Y dice después Cristo que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si vemos allí en nuestra Biblia, si ves en tu Biblia, hay una referencia, hay un numerito donde dice riquezas y nos tiene al pie de página una anotación donde dice del griego, dice mamón.
¿Por qué nos dice esto? Esta palabra que se tradujo como riquezas, la palabra griega es precisamente mamón con doble M. Y eso nos da la idea de las riquezas hechas una deidad, con D minúscula, claro. Es un concepto muy utilizado en aquel tiempo donde las riquezas eran riquezas deificadas, hechas como un ídolo. Y la gente iba y le servía a esta deidad, a Maamón, y era algo muy común que después se generalizó como un amor a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo pretender tener las riquezas como un ídolo donde esté nuestro corazón. No podemos hacer esto. Por eso el Señor advirtió acerca de esto. No podemos servir a Dios y a las riquezas, regresando allá a nuestro estudio. Y además dice en el párrafo, Santiago escribió que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Miren, vamos ahí a Santiago 4. Santiago capítulo 4, por favor. Versículo 4. Les pido que me acompañen. Santiago 4:4, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos tener amistad, amor a Dios, pero al mismo tiempo convivir con el mundo. Eso sería contradictorio. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En una persona dice, no pueden convivir el amor al mundo y el amor a Dios. Son mutuamente excluyentes. Por esto se nos prohíbe firmemente amar al mundo y las cosas que hay en él. Las cosas que hay en él. Pero avancemos, miren, ya vimos ahí la prohibición. No améis al mundo. Número 3 dice, la advertencia. Dice la advertencia, el pasaje claramente indica que lo que hay en el mundo no proviene del Padre. O sea, no proviene de Dios. Regresando ahí a Primera de Juan, vamos ahí, Primera de Juan capítulo 2. Porque dice el versículo 16 al final. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Nada en este sistema, dice, en este sistema pecaminoso viene de Dios. Por eso no debemos fiarnos de Él ni amarlo. Sencillamente, al final no nos traerá nada bueno este sistema. Además dice que el mundo pasa y sus deseos. Es decir, que el sistema mundano y las pasiones que ofrece, dice nuestro estudio, y que promueve, son pasajeras, son temporales, son efímeras. Y de hecho, si lo aplicamos a estos ejemplos que veíamos en nuestra vida, ¿qué sucede con un celular actual? Caro, lujoso, bonito, útil, pero que no es indispensable. No requerimos un celular así para llevar a cabo nuestra vida cotidiana, pero el mundo lo promueve. Ahí va alguien, lo compra, se endeuda. ¿Y qué sucede al año? Queda obsoleto o llega otro modelo más reciente. Y entonces, ya olvidó eso y va en busca de aquello que ya pasó. Si lo ponemos desde este tipo de ejemplos, nos damos cuenta cómo es que este tipo de deseos son efímeros. Pero dice después, y como no satisfacen plenamente al hombre, éste la sigue buscando de diversas maneras, regresando una y otra vez a las mismas pasiones, aunque ahora se llamen de otra manera o se presenten con otras formas, con otros colores o sonidos, pero es lo mismo. A pesar de que las modas cambien, los viejos ofrecimientos del mundo dominado por Satanás siguen siendo los mismos. Es lamentable esto, como el mundo es efímero, pero el ser humano siempre busca esas cosas. Eso va a pasar, esos deseos, pues es algo temporal. Mejor busquemos cosas eternas. Y dice después, número 4, ahora hablando de la promesa. La promesa, ¿cuál es la promesa que nos muestra este pasaje? Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios en este pasaje. Dice nuestro estudio: a diferencia del mundo y sus pasiones que son pasajeras y efímeras, la obediencia a los mandamientos de Dios nos convierte en personas que permanecen o perduran en el tiempo. Por eso siempre será seguro y siempre será lo mejor practicar los mandamientos de Dios. Aunque el tiempo pase y las ideas o las costumbres o las modas del mundo cambien, en realidad vamos a permanecer. Y eso es lo que el Señor ha prometido, permanecerá para siempre. Pero importante, hay que recordar esto, dice nuestro estudio: el sistema mundano apela a nuestras pasiones, apela a nuestras pasiones. Como podemos notar, el sistema mundano apela a nuestra carne, o sea, a nuestras pasiones humanas para que las satisfagamos. Y a la vez son estos deseos intensos los que lo alimentan o mantienen bajo la influencia y dirección del diablo, de manera que el hombre no ame a Dios ni busque hacer su voluntad. Esta es la causa de la corrupción humana que hay en el mundo. Vamos a estas porciones. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. 3 y 4. ¿Estamos ahí? A ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de esos deseos desordenados en la mente del ser humano. Y dice el 2:20 ahora, de ahí de segunda de Pedro también. Se los leo yo. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esta es la causa de la corrupción humana que hay en el mundo. El mundo entonces ofrece cosas para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, alejándonos así de las cosas de Dios. Hay otro ejercicio ahí que de manera personal, o nuevamente lo repito, si están tomando la clase como familia, como matrimonio, pueden resolverlo juntos, pueden responder esto juntos. Dice: vuelve a leer los 3 puntos anteriores: la prohibición, la advertencia y la promesa. Luego contesta las preguntas pensando en las personas que te rodean. La primera pregunta dice: ¿qué cosas hacen las personas en las que se muestra su amor por el mundo? ¿Y qué cosas hacen muchos cristianos en las que se muestra que siguen amando al mundo más que a Dios? Tómate unos minutos para responder esto, puedes pausar el video y una vez que lo tengas, reanudar la clase. Bueno, dice ahí: ¿qué cosas hacen las personas en las que se muestra su amor por el mundo? Yo puse en esta pregunta, quizás coincidas también, que dedican más tiempo a cosas del mundo. Dedican mucho tiempo a buscar esto, a procurar todo esto. No las ven mal, estas cosas, o tratan de justificarlas, o incluso las promueven. Y muchos lo hacen sinceramente, pensando que está bien, y las promueven. Y otras cosas más que sin duda tú anotaste. Y ahora, hablando de los cristianos, ¿qué cosas hacen muchos cristianos en las que se muestra que siguen amando al mundo más que a Dios? Hay muchas cosas aquí, pero yo puse algunas de ellas. Primeramente, estas cosas demuestran que sus prioridades están en desorden. Y se ve muchas veces en que igualmente dedican más tiempo a este tipo de cosas, no buscan a Dios, no tienen un tiempo con el Señor y siguen con esto y ponen este tipo de cosas del mundo en primer lugar.
Pero también se refleja muchas veces, y no es que seamos legalistas o que busquemos eso, pero se refleja primero en el lenguaje, cómo hablan, qué buscan, cómo se expresan, y hasta en la plática se ve qué tiendas están buscando, qué marcas, qué lugares están procurando, hablando acerca de las finanzas, de las tarjetas de crédito y de lo que esta persona famosa hizo, tantas cosas ahí. O incluso en su forma de vestir, cómo quieren que los vean, qué quieren reflejar con eso, qué tipo de marcas de zapatos están usando, de ropa. También, por ejemplo, sus publicaciones en internet, que publican en internet o que reflejan sus estados de WhatsApp, que están subiendo siempre en sus estados. Eso dice mucho, sin juzgar a las personas, claro, pero eso refleja que hay algo que todavía no han atendido, algo en su corazón. Y también muchas veces se ve reflejado en su asistencia a los cultos, en los cuales prefieren dedicar más tiempo a otras cosas y no le dan la importancia debida a las cosas del Señor. Son algunos ejemplos que sin duda tú también coincidiste en algunos de ellos o anotaste otros más. Son ejemplos de cómo es que muchas personas ponen en primer lugar las cosas del mundo. Y dice después esta pregunta. Ahora, ¿cómo opera o manipula el sistema del mundo? ¿Cómo trabaja este sistema? Dice ahí, acompáñame por favor, leamos juntos este párrafo. Dice, ya hemos visto lo que este sistema mundano nos ofrece y a dónde quiere llevarnos. También la Biblia describe la manera de operar de este sistema y al hacerlo nos pone en alerta para que no sigamos siendo llevados por su influencia, que es sutil, atractiva y aparentemente inofensiva, pero poderosa y eficaz para apartarnos poco a poco de Dios y conquistar nuestros afectos. Hasta ahí detengamos la lectura. Ya hemos visto eso, cómo lo que el mundo nos ofrece, a dónde quiere llevarnos. Pero mira, vienen aquí algunos puntos que nos muestran acerca de esto, cómo la palabra de Dios menciona esto, hablando del mundo. Dice el primer punto, el mundo opera como una corriente pecaminosa. Lo leíamos ya, lo leímos varias veces. Regresemos ahí, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nos muestra aquí cómo el mundo opera como una corriente pecaminosa. Acompáñame por favor leyendo estos 3 versículos. Dice así, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice nuestro estudio, es un movimiento por el que la mayoría de las personas se dejan llevar. Esta corriente quiere encauzarnos a la satisfacción de nuestras pasiones, de nuestros malos deseos, y nos ofrece continuamente nuevas oportunidades de hacerlo. Es fácil dejarnos llevar por esta corriente de hábitos o prácticas porque parece que todo el mundo lo hace. Y esa es una idea común, es algo que el mundo promueve. Mira, si todo el mundo lo hace y no dañas a otros, tú puedes hacerlo. Es lo que dice, es la mentalidad de muchos. Todo el mundo lo hace. Pero no porque todo el mundo lo haga quiere decir que esté bien. Y dice, y muchas de ellas son socialmente aceptables. Pero cuando cedemos y nos dejamos llevar, en realidad nos está alejando paulatinamente de Dios y va a terminar llevándonos a conflictos. Esto. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, versículos del 1 al 4. Por favor, acompáñame leyendo estos versículos. ¿Qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es en vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia.
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Repito eso último. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este mundo opera como una corriente pecaminosa en la cual la mayoría de las personas se deja llevar por esa corriente. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dice la Biblia? Segundo punto. Dice que el mundo opera como los espinos que impiden que la palabra cause fruto. Vamos a esta porción de Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Hablando acerca de esta parábola del trigo y la cizaña, y cómo es que esta semilla quedó sembrada en algunas partes, algunos en rocas, algunos junto al camino. Y dice el versículo 22, Mateo 13, 22, mira, te lo voy a leer. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De cómo es cuando el sembrador puso esta semilla y fue sembrado entre espinos. Pero este es el que oye, dice, la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Perdón, les comenté que era del trigo y la cizaña. No, es del sembrador. Cómo es que el sembrador sembró en diferentes tierras. Y así es, el mundo opera así como esos espinos que impiden que la palabra cause fruto. Y dice Marcos 4, 19, vamos también ahí, Marcos 4, versículo 19. Como lo vierte aquí en el Evangelio de Marcos. Dice 18 y 19, te lo leo yo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no lleva fruto. Dice nuestro estudio, el sistema mundano impone afanes o preocupaciones, nos invita a buscar placeres diversos para nosotros mismos, nos engaña con las riquezas y lo que éstas prometen darnos y nos invita a codiciar cosas. Y cuando alguno de estos asuntos ha penetrado en nuestro corazón y ha conquistado nuestra atención y nuestros afectos, eso impide que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros, pues estamos congestionados buscando los intereses mundanos. El mundo ofrece la búsqueda de cosas vanas, como si esas fueran las mejores, las más importantes, y como si fueran a llenar nuestra vida. A ver, revisemos estas porciones también. Lucas 12, 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Por favor, acompáñame también en la lectura de estos versículos. ¿Qué dice? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y miren, ¿qué otra porción aparece aquí? Mateo 6, 19 al 24. Revisémosla, aunque ya la leímos, pero vamos nuevamente ahí. Mateo 6, del 19 al 24. Te lo leo yo. Por favor, te pido que escuches y que lo puedas leer ahí de tu Biblia. Y yo voy a hacer esta lectura. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Son porciones que nos muestran cómo es que este mundo ofrece esa búsqueda de cosas vanas como si fueran las mejores. ¿Qué sucedió en la porción de Lucas que leíamos, Lucas 12, de esta parábola de este hombre que tenía sus graneros y que dijo, los voy a derribar y los voy a hacer más grandes y voy a guardar más cosas? Y él pensó, voy a tener asegurada mi vida, asegurado mi futuro. Y hasta cuando los construyó, dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué sucedió? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí, pero no es rico para con Dios. Porque piensa que esas cosas son más importantes y que eso va a llenar nuestra vida y que eso nos va a asegurar nuestro futuro. Ese es un error también que se promueve constantemente. Dice después, cuando nos dejamos engañar por estas cosas, es entonces cuando comenzamos a invertir nuestra vida en eso y así pueden pasarnos los años para después darnos cuenta que no era lo más importante. Muchos están viviendo la vida buscando metas mundanas, que no son las más importantes, y dejando de buscar las metas de Dios, las metas trascendentes que son para nuestro bien, y se enfocan en procurar estos títulos, estos logros, estos reconocimientos. Y muchos de ellos no son malos, pero dedican su tiempo ahí y se pasan los años y se dan cuenta que no buscaron lo que es realmente importante, que son las cosas de Dios y que son para nuestro bien. Pero avancemos. Número 3. Dice que el mundo manipula con enseñanzas que engañan y esclavizan. Vamos a estas porciones, por favor. Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a ir. Romanos 1, 18 al 32. Vamos a leerlo, por favor. Les pido que me acompañen en esta lectura. Romanos 1, 18 al 32. A ver, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El mundo manipula con enseñanzas que engañan y esclavizan. Vamos a estas otras, Gálatas 4:3. Gálatas 4:3, estas otras porciones. ¿Qué nos dice? Gálatas 4:3. Acompáñame, por favor, también. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así estábamos, con esas bases del mundo, que el mundo promueve esas enseñanzas. Ahora, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, te lo leo yo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora del 20 al 23, te lo leo yo también. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son algunas porciones que nos hablan de esto, cómo el mundo manipula con enseñanzas que engañan y esclavizan. Dice nuestro estudio, en el mundo existen diversidad de filosofías, religiones, corrientes de pensamiento, creencias, costumbres y tradiciones que contienen conceptos bajo los cuales las personas pueden conducir su vida entera. Estos conceptos, muchos de ellos basados en razonamientos muy elaborados, son ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación. Causan confusión y engaño a las personas, pues los alejan del Dios verdadero y de la verdad que Jesús vino a mostrarnos. Estas enseñanzas mundanas prometen cosas que no pueden cumplir, ofrecen falsas esperanzas a la humanidad y tergiversan la verdad al mezclarla con sus propias doctrinas. Además, subyugan, es decir, someten al hombre a formas de pensar y de vivir completamente alejadas de Dios, aunque muchos las enseñen y practican en nombre de Dios. De esta manera, el hombre no llega a conocer plenamente la verdad de Dios y vive atado a las falsedades, las cuales le conducen paulatinamente al pecado y sus tristes consecuencias. Eso es lo que el mundo manipula con enseñanzas que engañan y esclavizan. Y número 4, el mundo manipula con presiones o rechazo. Vamos ahí a Juan 15, del 18 al 20. Juan 15, versículos 18 al 20. Te lo leo yo, dice así. Si el mundo os aborrece, dice Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo manipula con presiones o rechazo. Y vamos también a esta otra porción, 1 de Pedro 4, del 1 al 6. También te lo leo yo. Dice así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado,
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, es decir, nos desprecian. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El mundo manipula con presiones o rechazo. Dice nuestro estudio, el sistema mundano no es tolerante con aquellos que piensan diferente. Intenta meter a todos en su molde de pensamientos, de palabras y costumbres. Rechaza a los que no piensan igual. Maltrata a aquellos que no siguen el mismo rumbo o que se atreven a denunciar el pecado que hay en él. Infunde temor sobre aquellos que no piensan como los demás o tacha de peligrosos, anticuados o ignorantes a aquellos que hablan la verdad, que denuncian el error y que tratan de vivir acordes a las virtudes y prácticas cristianas. Cuando estas presiones o rechazos no son resistidos, el hombre cede ante la influencia mundana y se convierte en una de dos cosas: en un participante de este sistema para a su vez presionar o rechazar a otros, o en un disidente, es decir, aquel que se separa. Un disidente secreto y pasivo que no comparte las ideas del mundo, pero que hace muy poco o nada para difundir la verdad y contrarrestar el error. Y a veces eso es por temor o por presión, como que secretamente participan, pero al mismo tiempo no participan, pero no hacen mucho, hacen muy poco para contrarrestar esto. Y hacen muy poco o nada para difundir la verdad y contrarrestar el error. Pero terminemos. Dice en este último punto que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gracias a Dios, uno de los resultados maravillosos de la salvación es que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eso lo dice Colosenses 1, 13 y 14. Vamos ahí, por favor. Colosenses 1, 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice nuestro estudio, el pecado, Satanás y el sistema mundano ya no tienen dominio sobre nosotros, a menos que nosotros nos dejemos controlar por ellos. Así que es una realidad que los verdaderos cristianos ya escapamos del sistema mundano para ahora poder obedecer a Dios y dejarnos dirigir por Él. Es incompatible que un verdadero cristiano ame al mundo y las cosas que están en él. Pero esto, hermanos, tristemente es posible y se llega a dar en ocasiones. Tal vez te estás dando cuenta, dice, que el sistema mundano ha moldeado áreas de tu vida. Y tal vez hay otras de las que no te has dado cuenta aún, porque esto es muy sutil. Pero si estás abriendo los ojos a esta realidad, no lo tomes a la ligera. El hecho de que todo el mundo haga ciertas cosas no indica que estén bien. O el hecho de que ciertas prácticas mundanas no sean tan nocivas no significa que está bien seguir en ellas. La pregunta importante es, ¿a quién estamos amando? ¿A quién estás amando, hermano? ¿Estás amando más a Dios? Ojalá que así sea y que lo reflejemos. ¿O estamos amando más a este sistema, a estos deseos, a estas prácticas? Y eso nos va a llevar a alejarnos de Dios. Dice que el mundo luchará porque le entreguemos nuestros afectos a Él. Y muchos, incluso cristianos, se los están entregando de diversas maneras. Por eso vemos que algunos prefieren más una actividad deportiva, un domingo, que ir a la iglesia, o una actividad deportiva que estudiar su Biblia. Prefieren más invertir 2 horas viendo una película que invertir 1 hora hablándole de Cristo a alguien o visitando a un enfermo. Y repito, no se trata de satanizar todo y decir que no debamos hacer nada de eso. Podemos hacerlo y es parte de invertir también en alguna actividad familiar, está bien. Pero el problema es cuando le estamos dedicando nuestro afecto, todo nuestro tiempo, todo lo que somos nosotros a esas cosas.
Ese es el peligro. Todo tiene su tiempo y hay que equilibrarlo. Pero si estamos luchando por entregar nuestros afectos a esas cosas, pues entonces nos estamos desviando del Señor. Como lo hemos dicho, no se trata de que todo lo que nos rodea sea malo, pero los verdaderos cristianos que queremos agradar a Dios, no vamos a permitir que las cosas del mundo interfieran, nos distraigan o controlen nuestro corazón, porque queremos ser y hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque hemos decidido amar a Dios. Esto significa que vamos a usar las cosas materiales que están en el mundo, como nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra ropa, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra profesión o dinero, pero para los fines de Dios, para hacer la obra de Dios, para glorificar a Dios, no para poner nuestro amor en esas cosas. Sin embargo, vamos a seguir recibiendo, dice nuestro estudio, la influencia mundana. Y esta influencia va a intentar alejarnos de Dios y de sus mandamientos para llevarnos a un tipo de vida secular, tibia, carnal y pecaminosa. Por esto, lo que acabamos de estudiar y lo que vamos a estudiar en la próxima lección es de vital importancia. No solo saberlo, sino también creerlo y sobre todo apropiarnos de eso, abriendo nuestros ojos a estas realidades espirituales y haciendo caso a las advertencias de Dios. Repasemos. Estamos cerrando. La palabra mundo se usa también en la Biblia para referirse a un sistema arreglado, hermoseado y dirigido por el diablo y alimentado por las pasiones humanas, que opera independiente de Dios y de sus preceptos y bajo cuya influencia viven las personas sin Cristo. Ese es el mundo. El mundo es también una corriente de pensamientos, de ideas y costumbres que alejan al hombre del Dios verdadero, que niegan las evidencias de su existencia, que ofrecen explicaciones alternas acerca de las realidades de la vida e imponen sustitutos de Dios, promoviendo con esto el pecado y fomentando que el hombre viva siguiendo sus propias opiniones y sus malos deseos. Dice en estas viñetas, lo que el mundo nos ofrece son pasiones o codicias de la carne. La pasión o codicia por lo que se ve, por lo que se mira, y la vanagloria de la vida, orgullo o presunción. La Biblia nos prohíbe amar al mundo, estamos repasando lo que ya vimos, y las cosas que están en él. La Biblia también nos advierte que lo que hay en el mundo no proviene del Padre. La Biblia nos promete que si hacemos la voluntad de Dios, en lugar de dejarnos llevar por el mundo, permaneceremos para siempre. Y además ya sabemos cómo opera la estrategia mundana. Primero, el mundo opera como una corriente pecaminosa. El mundo opera también como esos espinos que impiden que la palabra de Dios cause fruto en la persona. La ahogan. El mundo también manipula con enseñanzas que engañan y esclavizan a las personas. Y además el mundo manipula con presiones o rechazo. Entonces, aprovechemos todo esto para no vivir como el mundo quiere que vivamos. Como lo hicimos antes de conocer a Cristo en la vida vieja. Y para tener victoria sobre sus invitaciones y presiones, pues usemos el poder de Dios. Dependamos de Dios y de su ayuda. Terminemos con esto, la decisión clave. Te animo a que creas que ya has escapado del control del sistema del mundo gracias a Jesucristo. Cree en eso. Además, renuncia de todo corazón a amar el mundo y lo que te ofrece. Reconoce aquellas áreas de tu vida que han sido afectadas por la influencia mundana y comienza a pensar de eso como Dios quiere que pienses. No te justifiques en seguir en alguna práctica mundana, aunque parezca inocente, aunque parece que no afectamos a otros, o es solo una vez, o no tiene nada de malo, hay otras cosas más graves, o tratamos de disfrazarlas, o es algo rápido, nada de eso. O reconoce que te estás alejando que eso te está alejando de Dios, o que lo va a hacer. Ahora, la acción necesaria, los ajustes que hay que hacer, comienza a identificar con qué cosas te ha influido o te influye el sistema mundano. Los deseos de la carne, deseos de los ojos o vanagloria de la vida, y entrega al control del Señor esas áreas.
También identifica las estrategias con las que el mundo te ha intentado manipular o influir y pide a Dios victoria para no seguir el juego del mundo. También comienza a apartarte de toda aquella influencia mundana directa que estás recibiendo, sea por medio de personas, de actividades, de costumbres, música, lecturas, medios audiovisuales o medios de comunicación masiva, etc. Evalúa a quién le estás entregando tus afectos, a Dios y sus intereses o a otras cosas que te alejan de Él. No permitas que las cosas del mundo interfieran, te distraigan o controlen tu corazón y dejes de buscar el ser y hacer lo que Dios quiere que hagas. Y el recurso divino. Recuerda que nuestra confianza en Dios, nuestra convicción en Él y en lo que Él nos dice es lo que vence al mundo. Dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias a Dios por estos recursos, este recurso divino. Te animo a que llevemos a la práctica todo esto que estemos aprendiendo, que sigas aprovechando estas clases que los pastores y el staff de la clase Poder están distribuyendo y ponen a tu alcance. Y de verdad deseamos muy pronto volver a vernos en el salón de clases para seguir aprovechando este curso, esta clase formativa. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, esperando que Dios les bendiga y que estén muy bien ustedes y sus familias. Muchas gracias, que el Señor les bendiga grandemente.